Y tenemos el privilegio de contar con nosotros con la doctora Yamile Sandoval, que desde Panamá se conecta. Ya la doctora es como parte de nosotros, es gerente médica de Sanofi, y y va a hablar con nosotros de un tema extremadamente importante que es la difteria, una enfermedad que muchos piensan que está fuera de nuestro escopo, nuestro ambiente ahora con el COVID, pero que está reemergente y está presente y hay que ponerle atención definitivamente. Buenos días, doctora. Le hemos hecho madrugar porque ella se conecta desde Panamá con nosotros. Buenos días, doctora Sandoval. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Así es, el gusto es mío, gracias por la invitación. ¿Cómo están las cosas por Panamá? El COVID está mucho mejor. Ya me imagino que en etapa de vacunación, como estamos nosotros por acá, tratando Sí, sí. de, como decimos vulgarmente, de josear la vacuna, todo lo que podamos, obviamente. Sí, aquí también estamos en etapa de vacunación. Yo realmente pienso que después de un año y habiendo llegado o iniciado el tema de vacunación en nuestros países, viene el efecto euforia, ¿no? Entonces, no importa, si no estás vacunado, igual el efecto placebo de que estás vacunado y un poco las aperturas y te vas a la calle y entonces como mi amigo o a esta persona que ya la vacunaron, entonces yo también puedo estar y no importa, me quito la mascarilla. Creo que estamos todos en ese efecto Exacto. lleno de emociones. La verdad es que no juzgo, creo que al final debemos ser muy responsables todos, debemos ser responsables más allá de si yo me vacuné, tengo que pensar en aquel que sigue en riesgo de que si se enferma, se puede morir. Porque, ojo, si yo me vacuno y me enfermo, igual, o sea, si me vacuno igual me puedo enfermar. Lo que va a suceder es que muy probablemente no sea una enfermedad grave o que desencadene que tenga la muerte o una complicación, ¿sabes? Porque mi organismo está más preparado. Pero igual te puedes enfermar. Entonces, ese es parte, ese es como parte para otra conversa, pero literal, es el mito. Si me vacuno no me enfermo, pues nada, claro que sí te puedes enfermar, pero tu cuerpo está más preparado para reaccionar ante esa agresión, ¿no? Doctora, y usted viene a traernos el tema de la difteria. ¿Qué es la difteria? Porque eso es una enfermedad, hemos escuchado esa palabra. Difteria, se murió de difteria o tiene difteria, pero no tenemos ni idea, muchos de nosotros, y así nos escriben algunos, de qué es la difteria. Y en este tiempo, si uno pensaba que la difteria es como el polio, que son esas enfermedades que ya desaparecieron y que nos olvidamos o fueron sustituidas como por ejemplo como el COVID, por el COVID, por nuevas enfermedades y nuevas Sí. patologías que son mucho más graves, por ejemplo. ¿Qué No, es la difteria? me encanta esa pregunta para empezar, siempre para ponernos un poquito en contexto y me tomo esa frase, ¿no? Esas enfermedades olvidadas. Yo pienso que el tema de la pandemia por supervivencia y por priorización nos llevó a enfocarnos muchísimo en COVID-19, quiero saber qué es COVID, ante la amenaza que estábamos viviendo, pero la difteria es una enfermedad que es producida por un microorganismo que se llama Corynebacterium bacteriae, prevenible por la vacunación. Es decir, históricamente el- ella se ha podido mantener controlada en buena parte de los países porque existen vacunas contra la difteria muy contagiosa, incluso es mucho más contagiosa, solo está detrás del sarampión y de la tosferina, que ocasiona dolor de garganta, fiebre baja, ese malestar. Yo no sé si ustedes cuando tienen esa molestia en las amígdalas, ¿no? Es esa molestia ahí, pero la característica es que se forma una capa blanquecina o grisácea en la parte posterior, ¿ok? Si uno abre la boca, ahí atrás van a ver esa capa gruesa, espesa, que puede dificultar entonces la capacidad de esa persona a respirar, el flujo de aire, ¿ok? Porque al final todo se conecta, nariz con esta sección de la vía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese proceso inflamatorio, esa capa tan gruesa que se forma ahí, obstruye la ventilación, el cuello se puede inflamar tanto que estas personas van a tener un estrechamiento de esa vía aérea que usualmente es la principal causa de muerte. Además que la bacteria produce toxinas
que van a alterar también el ritmo cardíaco, van a alterar otras funciones vitales. Entonces, yo quiero quedar aquí con que es una enfermedad que es altamente prevenible por la vacunación. Sin embargo, que hoy en día se ha visto que países como República Dominicana, Venezuela, Brasil, Haití, están presentando casos. Los más recientes documentados a nivel de la región son en República Dominicana y Haití, entre la primera semana y la séptima semana de este año 2021. Wow. ¿Y cómo se puede adquirir la difteria? O sea, nos escribe una radio escucha, Connie, que pregunta si eso es genético o es adquirido o por alguna, así como Sí. o sea, si se deriva de algún virus, de algún bicho, si es como la leptoperosis, ya no se escribe si se genera Me la encanta, difteria por algún animal. me encanta, literal, de un bicho, como se llama Corynebacterium diphtheria. Yo no quiero que se aprendan ese nombre, pero es un microorganismo, ¿ok? Que es prevenible por la vacunación. ¿Y cómo yo me puedo contagiar? Señores, adivinen. La principal vía de transmisión conocida por todos nosotros en el último año, transmisión de persona a persona por gotas respiratorias o No, contacto físico de una persona que está infectada. Entonces aquí me quiero detener. Pero eso es un poco complicado, es un poco el COVID Claro, ahí otra vez. claro, y les voy a decir cuál es el punto. Como les vengo repitiendo, y esto es como pregunta de examen, si hacemos una encuesta al final y vamos a preguntar cuál es la principal medida de prevención, yo quiero que todo el mundo esté claro que es con la vacunación. ¿Qué ha venido pasando? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han venido monitoreando en los últimos años cómo están las coberturas de vacunación. Se llama DPT, ¿ok? 3, que es la vacunación contra difteria, tétano y tosferina. Y se ha visto que al menos en el periodo de tiempo entre el 2009 y el 2010 y el 2019, perdón, hubo una reducción de 10 puntos porcentuales en 25 países de América Latina. Y esto es importante que lo entendamos. O sea, ya antes de la pandemia por COVID-19, nosotros veníamos registrando una caída en las coberturas de vacunación. En español sencillo, en la cantidad de personas que en algún momento habían recibido esta vacuna de DPT, que es la vacuna que va a ayudar a protegerlos, ¿ok? Contra la difteria y estas otras dos enfermedades que les mencioné. En esa tercera dosis, por eso es DPT-3. República Dominicana ya en el año 2019 tenía unas coberturas del 94%. Lo mínimo que se requiere por recomendación de la OMS y la OPS es que tengamos una cobertura en la población del 95% para alcanzar esa llamada. Ustedes recuerdan ahora en temas de COVID que hablamos de esa inmunidad colectiva, esa inmunidad de rebaño, ¿verdad? Entonces, al yo ya tener datos de que nuestras coberturas de inmunización están golpeadas, que al menos ya en el 2020 se predecía que el 80% de los municipios en República Dominicana tenían coberturas menores a 95%, ¿ustedes qué creen que va a pasar? La caja de Pandora se va a abrir. Y es de ahí que hoy, año 2021, entendiendo que en el año 2020 estuvimos tanto tiempo confinados a propósito de la pandemia, yo no estoy diciendo que está mal que estemos confinados, no, ojo, yo quiero decir, y el año pasado que tuvimos una oportunidad también de conversar con ustedes, Lara, equipo, decíamos, tenemos que estar confinados ahorita porque la situación está candela allá afuera, entonces yo tengo que priorizar, pero ahora que hay más apertura, ¿qué hay que hacer? Agarren su cartilla. Aquí yo tengo mi cartilla y yo voy a decir, oye, esta vacuna, mi niño, mi niña, yo me la tuve que haber puesto el año pasado. Abrieron hace 3 meses, ¿por qué no se ha ido a vacunar? Y eso es lo que se anticipa, ese es el miedo de las organizaciones, que esas coberturas que ya venían golpeadas siguen cayendo. No hay datos oficiales todavía publicados, ¿ok? En la mayoría de nuestros países, de cómo cerró el 2020, pero tenemos entonces el caso de República Dominicana, en donde municipios como Peralta, Monteplata, Bauruco y San Cristóbal, en esas primeras semanas del año tuvimos cinco casos y los 5 murieron. Niños entre los 3 y los 14 años sin Wow. antecedentes de vacunación.
Y estamos hablando de municipios que son periféricos a Santo Domingo. Entonces no digamos que es porque estamos alejados de la capital. No, el gordito Reflexionemos qué está, estamos Kelvin haciendo. está en, doctora, Kelvin está en San Cristóbal, que San Cristóbal está a 30 kilómetros, 40 kilómetros de la capital. Es como quien dice un suburbio de la capital. O sea, Miren eso de eso. no, y me llama la atención, eso quiere decir que hemos descuidado la vacunación en extremo. Nosotros, yo creo, Lara, que muchas veces hablamos que la vacunación es un tema del Estado. Es que la campaña, es que sí, hay parte de responsabilidad. Yo siempre digo, hay parte de responsabilidad del Estado. Fine. Pero la responsabilidad final de si te aplicas o no te aplicas de la vacuna, de salir de tu casa a vacunarte es tuya. Yo voy a hablar de Panamá. En Panamá pueden hacer todas las jornadas de vacunación. De hecho, a mi hija le faltaba una vacuna con todo el tema de la pandemia, tiene 12 años. Y cuando abrieron, me dice, mamá, falta mi vacuna. ¿Cuándo me vas a llevar? Y la llevé al parque a ponerse su dosis de TDAP que le tocaba el refuerzo de los 12 años. Y una pregunta, doctora, por ejemplo, cuando ustedes hablan de esa disminución de cobertura de la vacunación, ¿es la disminución de que no hay de la vacuna, los seguros médicos no te lo quieren cubrir o las personas están totalmente un poco, diríamos, no informadas con relación a este tipo de vacunación y simplemente no van y se vacunan, no lo toman tanto en cuenta? Cuéntenos cuál de eso y si todo esto se debe por lo cual sea una enfermedad reemergente, que está como repitiendo, que está volviendo, que la gente la está volviendo a adquirir quizá más rápido que en otros tiempos. Sí, es una muy buena pregunta, Kelvin. Realmente las causas para la disminución de coberturas de vacunación son multifactoriales. Hay lugares a nivel de la geografía en Latinoamérica, que hay países donde sí han tenido crisis puntuales de desabastecimiento de algunas vacunas, ¿ok? Eso puede suceder. Puedes tener una situación social también, que yo pienso que es una de las más fuertes. Existe, además de la pandemia por COVID-19, nosotros veníamos viviendo una pandemia ya adicional, pero mucho más tecnológica. Una pandemia relacionada al exceso de información que te va a llevar a la desinformación y a la aversión a recibir ciertos tipos de tratamientos. Yo no voy a hablar aquí de si es un movimiento antivacuna o no antivacuna, porque realmente lo que sucede muchas veces es que uno, si no es un tema que es puesto sobre la mesa, ¿yo por qué voy a pensar en eso? Incluso como profesional de la salud. Si yo de difteria, ¿ok? Si yo de difteria escuché cuando estaba en la facultad y nunca he visto un caso, ¿por qué voy a pensar que alguien tiene difteria? ¿Ok? Entonces, imagínate la población también. Yo estoy hablando yo, Yamile, como profesional de la salud. Entonces, al final, siento que lo que tiene que suceder, y me quedo con ese último punto que mencionaste, Kelvin, es que debemos educar. Nosotros tenemos que no esperar que sucedan cosas como estas, que reemerjan enfermedades. Es casi como hacer un sneak peek cada cierto tiempo. Bueno, vamos a hablar de difteria, ahora vamos a hablar de sarampión, ahora vamos a hablar de rotavirus, o sea, vamos a hablar de influenza. Que la gente empiece, que cada uno de nosotros empecemos a tenerlo, como dirían los gringos, en top of mind, entender el por qué me tengo que vacunar. O sea, no es que me voy a vacunar porque me dijeron, no, a ver, tú vas a comprar, no sé, tú vas al supermercado a comprar carne porque te dijeron, ve y compra carne. O sea, si tú eres responsable, tú dices, pero ¿por qué? Déjame ver, ¿cuántas paletas me quedan de carne por acá? Es importante. Tú te Doctora, programas. y no tiene que ver mucho el tema de la pandemia, de lo que estamos viviendo, de que todos los esfuerzos comunicacionales se han ido a eso, justamente a hablar sobre el COVID-19. Ahora estamos todos con el tema de la vacuna del COVID-19, que si me la pongo, que si no me la pongo, que si Claro. funciona, que si no funciona, y que todos, la mayoría de las personas están muy enfocadas en eso. Y si tú le hablas, por ejemplo, aquí en el Caribe, aquí, y yo lo puedo decir públicamente porque lo he vivido en 2 ocasiones del dengue. Yo he padecido dengue 2 veces y
aquí se vive mucho eso en una época cuando la pandemia estuvo en su buena, el dengue también estuvo en su buena. Entonces, pero la mayoría de las personas no te hablaba de cuidarte del dengue, de la famosa campaña que se hacían y eso. Entonces, no, tiene que ver mucho ese tema de lo que estamos viviendo actualmente, por lo cual las personas han quitado la mirada de esas otras enfermedades que están resurgiendo ahora y que lamentablemente también están cobrando vidas. No, totalmente, Kevin, Kelvin, y ese es uno de los llamados a atención que ha hecho la Organización Mundial de la Salud luego de empezar, de seguir este monitoreo cercano, ¿ok? Desde marzo del año pasado se empezó a monitorear cómo estaba la situación en términos de coberturas de vacunación de otras enfermedades, más allá de la situación COVID, ¿ok? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y todo esto salió incluso en una reunión en noviembre del año pasado a nivel de ese steering committee de la OMS, es que al, al no bajar la guardia ante COVID, y vuelvo y repito, por priorización, por la emergencia que estamos viviendo, listo, tenemos que educar sobre COVID, tenemos que entrar en hacer entender a la gente, quedarnos en casa, perfecto. Pero ante todos esos planes de contingencia COVID, llevaron de alguna manera a que separáramos un poquito los ojos. Ojo, todos, de esas otras enfermedades, y regreso al comentario inicial, olvidadas, pero olvidadas probablemente ni siquiera por el sistema de salud, olvidadas por nosotros mismos, porque los damos por sentado. ¿Sí me explico? O sea, nos damos por sentado que cuando yo llevaba al niño al control, pues lo iban a vacunar. O se hacían una campaña, tú lo acabas de decir, se hacían una campaña, yo pasaba por el mall, pasaba por el centro y me vacunaba. O me hacían, ya se vacunó, y bueno, listo, me vacuno, pues porque no hay de otra, la presión ahí. Pero ahorita no teníamos esa presión, depende de nosotros. Entonces, hoy más que nunca, ante una situación tan delicada, y me voy a circunscribir al caso de República Dominicana, en donde ya tenemos reportes de casos de difteria en población, en donde, ojo, la literatura establece que los principales grupos de riesgo son menores de 5 años y los chiquitos, perdón, menores de 15 años. Entonces, todos los casos están, digamos que ahí. Tenemos que salir a recuperar oportunidades perdidas de vacunación. Esa frase, oportunidades perdidas de vacunación, completar esquemas. Todos los niños que nacieron durante este tiempo de pandemia, de confinamiento, repito, todos los que nacieron en ese periodo, por favor, verifiquen sus cartillas porque lo más probable es que estén incompletas. Hay que completar esas cartillas. Y luego, no bajar la guardia con nuestros adolescentes, ¿okay? Que hay que ponerle sus dosis de refuerzo. Los adultos también verificar si falta alguna vacuna. Y de esta manera, yo me quiero quedar con prevenir lo que es prevenible. Estuvimos un año soñando con una vacuna de COVID. Un año. Ahora todo el mundo me quiere vacunar contra COVID. Yo digo algo. Un año soñando con una vacuna y una vida olvidándonos de las vacunas que ya existen. Porque hay un poco de vacunas que ya existen y no nos acordamos que las tengo que aplicar. La vacuna de influenza que todos los años se me olvida que me la tengo que aplicar. Entonces, yo creo que son reflexiones que tenemos que hacer individualmente, ¿no? Es una ironía total. Es una Wow, ironía. doctora, usted nos ha abierto los ojos. 5 casos ya es demasiado preocupante, como usted dice, tenemos que abocarnos a esto y ponerle atención. Le agradecemos muchísimo esta información, pero usted no sabe cuánto. Y nos escribe, espérese que tenemos alguien que nos escribe y nos pregunta. Bueno, Angel nos escribe, dice que si los adultos deben vacunarse o los jóvenes adultos deben vacunarse a partir de los 14 años. ¿Hay algún refuerzo que se le pone a los chicos después de cierto tiempo de iniciar la vacuna? ¿Y cómo uno sabe? Ella no se acuerda si sus hijos, que están entre edades de 17, 14 y 12, le puso la dosis, todas las dosis de esta vacuna. Claro, es importante que acudas a tu centro. Hay una dosis de refuerzo de TDAP que se aplica a los 12 años, digamos que ese es el refuerzo más tardío que aplicamos a nuestros chiquitos, pero debes acudir a verificar que se hayan puesto el esquema primario de 3 dosis, usualmente es 2, 4, 6 meses,
Y en la segunda parte del esquema, en República Dominicana se aplican 2 refuerzos. La literatura habla de que se puede colocar hasta 3 refuerzos en ese esquema. Imagínense el tipo de enfermedad: difteria, tétano y tosferina, que yo tengo que aplicar al final, 3 primarias y 3 refuerzos. O sea, son 3 refuerzos, no es... Wow. ¿Me explico? Entonces, súper importante, cualquiera de ustedes que esté escuchando, que quiere saber si su esquema está completo o no, acudan a su instalación de salud más cercano con la cartilla, ¿sí? Con su cartillita de vacunación. Y sus chiquitos, sus hijos, ustedes mismos. Si tienen su refuerzo del tétano, por ejemplo, en la vida adulta hay que colocarse su refuerzo del tétano, ¿ok? Cada 10 años. Cuando venga la temporada de influenza, el año pasado hablamos, bueno, chequen si tienen su vacuna anual todos los años, precisamente porque ese bicho también, ese virus cambia año con año y no queremos caer en esas estadísticas. Entonces, el tema de la vacunación es un tema bastante dinámico, pero bastante estático. Cuando hablo de estático es que hay vacunas que forman parte de esa serie primaria que tenemos que garantizar que sean colocadas en ese tiempo. Y si no fueron colocadas a tiempo, y esto es importante, hay unas estrategias que se llaman de catch-up o de recuperación, y esa estrategia de catch-up o de recuperación la va a definir ya están establecidas, pero el timing y el cómo se van a dar va a ser de la mano del profesional de la salud, de ese médico, de esa enfermera, de ese centro de vacunación a donde ustedes asistan, cuando verifique que ustedes tienen un esquema incompleto. Y eso es fundamental. La cartilla de vacunación es prácticamente como la cédula en estos momentos. Ya se habla de la compañera desde España hace un rato, no es de Madrid. Claro, Chris Maybe. ¿Cómo está Chris Maybe? ¿Cómo están hablando ahora en España que necesitas tu pasaporte de vacunación para poder ingresar? Y eventualmente yo creo que hacia allá vamos a ir. No solamente a ver si tienes COVID, si tienes fiebre amarilla, que nos los piden igual, si tienes fiebre amarilla, si ya te vacunaste contra influenza, sarampión. El año pasado en las Américas tuvimos sarampión y hubo casos realmente que eran casos importados. Recuerdo un caso en Costa Rica de unos niños que habían venido desde Europa, no tenían vacunas y hubo unos casos puntuales, ¿no? Entonces, México también, Brasil. Entonces, el mundo globalizado, rico, porque tenemos acceso a cosas que en Cristóbal Colón y compañía limitada tenían menos acceso a la velocidad que a nosotros nos gusta, pero también tenemos el vector más grande, que es, pues yo digo que el avión y todos los que están adentro, si no tenemos controlado lo que nos corresponde controlar, ¿no? Bueno, y ayer nos escribía, nos comentaba Ana Jiménez desde Estados Unidos que hay un tema con los aviones. Aquellos que no han respetado el distanciamiento social y están brindando comidas, están asumiendo un alto riesgo porque al quitarse todas las mascarillas y comer al mismo tiempo, puede generar o tiene la capacidad de pronto de esparcirse el virus. Totalmente. O sea, es como usted dijo al principio, doctora, nos estamos relajando y hemos flexibilizado un poco las medidas y estamos en esa algarabía colectiva de que llegaron las vacunas, pero a mí me toca en septiembre, pero mientras se la van poniendo los otros, yo creo que ya estoy vacunado, que es como el placebo mental. Y recuerda que ahorita, si nos ponemos a ver, en el caso específico de difteria, los fallecidos, todos son niños, adolescentes, jóvenes, pero empezamos a tener el retorno a clases. Entonces tú tienes apertura, donde vas a exponer a una población que estaba confinada, los niños, ¿ok? Entonces, estaban confinadas, muchos de ellos con esquemas de inmunización incompletos, 1, 2, que al sacarlos no solo los vas a exponer a COVID, que por cierto no son población a vacunar contra COVID, ojo, y los niños si se enferman, tomen nota por favor, o sea, la gente, pero es que voy a sacarle al niño sin mascarilla, no importa, porque les da suave. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, doctora. Y entonces, ¿lo expongo? Nosotros los adultos somos los que nos estamos vacunando, ¿verdad? Claro, Que nos toque, pero los niños no, y los niños adquieren el virus también. Adquieren el virus y adquieren no solamente el virus de COVID, el que tú quieras que esté circulando, porque es que esto no fue que los virus le dijeron o COVID le dijo a los virus, bueno, quédate quieto, a las bacterias, quédate quietecita que me toca a mí. No, o sea, al final está en el ambiente.
Yo creo que es súper importante que tengamos también ese nivel de conciencia y pongamos de nuestra parte. Yo creo el tema de las... Es un tema de responsabilidad comunitaria. Yo empecé también mi reflexión con yo tengo que velar no solo por mí, si yo ya me vacuné contra lo que sea, yo tengo que velar por los demás que están vulnerables y ver de qué manera a nivel de nuestras comunidades, en las conversaciones que tengamos con nuestras mamás, familiares, papás, amigos, elevar esa pregunta. Oye, ¿ya tú llevaste a tu hijo o ya fuiste a verificar si le falta alguna vacuna? O a tus abuelitos, a tus adultos mayores, embarazadas, ¿te falta alguna vacuna? Probablemente la respuesta, oye, yo no había pensado en eso. Entonces, vaya, verifique. Es una pregunta que parece tonta, pero que en estos momentos puede marcar la diferencia entre que mi vecino, ojo, mi vecino o alguien de mi comunidad se enferme por una enfermedad que es prevenible a través de la vacunación. Entonces, no dejemos hoy menos que nunca, después de haber estado esperando un año entero por una vacuna, que alguien se muera por una vacuna que ya existía. O sea, vuelvo y repito, ironías de la vida. Eso es así, eso es así. Gracias, doctora, de verdad, Gracias gracias. a ustedes. Arrojarnos luz como siempre y sobre todo ponernos en el tapete temas tan interesantes que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo nosotros que tenemos pequeños también a la hora de chequear su, como, bueno, Cartilla. su cartilla de vacuna. Así que gracias por estar con nosotros trayéndonos siempre esas buenas informaciones. No, Gracias a y ustedes por la amanecer, invitación. la doctora amaneció para estar con nosotros desde Panamá. Le agradecemos muchísimo a Marinés y sobre todo a Sanofi por prestarnos el tiempo de la doctora y sus conocimientos. Yo pregunté ayer, me dijeron, de Contraportada Radio Dominicana, te están invitando, yo por ellos madrugo. Así que yo tengo que confesar que yo dije que sí, pero me ponen 7 de la mañana y ojos de sueño. Y yo, ¿quién es? Listo. Yo voy gustosa porque me encanta la vibra, además que me gusta mucho el contenido que desarrollan. Me siento honrada por la invitación, quedamos totalmente a la orden y a los que nos están escuchando, por favor, todos queremos celebrar cumpleaños, está arrancando el año, Navidad, Día de la Madre, del Padre, del Abuelito, lo que quieran. No dejemos que nadie muera ahorita por algo que ya es prevenible con lo que tenemos. Dejemos de soñar en lo que no tenemos y actuemos con lo que ya tenemos disponible, ¿no? Las vacunas que existen, que son una realidad. Esos 5 niños merecían poder celebrar todo lo que acabo de mencionar y no tuvieron la oportunidad por las razones que sean. No seamos nosotros parte de esas estadísticas porque no vale la pena. Ay, doctora, usted no sabe cuánto agradecemos. Ya usted, esta casa es suya, ya la sentimos como nuestra. Cuando nos dijeron, es la doctora Yamile Sandoval, pero ese de los, como decimos aquí, Kelvin, ese de la mía personal, de mi propiedad. Gracias, doctora. Le mandamos un abrazo virtual. Un abrazo enorme. Y le deseamos Cuídense un feliz mucho. martes y resto de semana, que esta Semana Santa sirva para no solamente reflexionar, pero también de tomarse un tiempito de descanso, que sabemos que usted ha estado muy activa desde hace más de un año con todos estos temas. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y un abrazo a todos.